pasaje bíblico en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 7, el verso 1. Y yo quisiera, con la ayuda de mi Dios, hablar bajo el tema pasos que hay que dar para apropiarnos de la bendición. Amén. Vamos a hablar de algunos pasos que hay que dar para apropiarnos de la bendición. Tome la Biblia, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1. Y vamos a leer, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Ustedes el 2, por favor. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva. Nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campamento, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, ya que ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos de enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió.
conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 sead de cebada por un siclo, y el sead de flor de harina sea vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Padre precioso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos reunimos no para perder el tiempo, sino para ser edificados en este corto espacio que tenemos, Señor. Yo quiero pedirte, Rey de Gloria, que seas propicio a nuestras vidas hoy, que nos hables, que nos instruyas, que nos enseñes, que tu amado Espíritu Santo imparta sabiduría, imparta poder, imparta gracia, imparta conocimiento y, como dice tu palabra, entendimiento espiritual, Señor, para entender lo que tu palabra nos quiere transmitir, amado Dios. Ato y reprendo toda maquinación del mal, todo lo que el diablo tenga presente para estorbar, para entorpecer, para impedir la bendición de Dios. La sensibilidad sea hoy, Señor, una parte de nuestra vida para recibir aquello que tú nos quieres entregar. Usa nuestra vida, Señor, pon las palabras en mis labios y que este pueblo que ha venido pueda ser edificado en el conocimiento sabio y práctico de tu palabra, en el dulce nombre de Jesús. Aleluya. Por favor, pueden sentarse, hermanos. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Dios. Vamos entonces, hermanos, a gozarnos en el estudio de la palabra. Y si usted vino, hermano, pues esté bien dispuesto para que esta palabra trabaje y ministre su corazón. Ya usted lo sabe, apague su celular de una forma respetuosa para que no vaya a incomodar a nadie. De hecho, este es el lugar que Dios ha permitido para que nosotros vengamos a oír su palabra, hermanos, y a estar atentos a la misma. ¿De acuerdo, hermanos? Maravilloso es el Señor. Tenga presente que hoy es un día de ayuno. Hoy es primer domingo del mes. Hoy tenemos ayuno con los hermanos que participan en la alabanza, con los hermanos que participan en el sonido, con las maestras de escuela dominical, de escuelas de extensión. Hoy estaremos todo el día aquí con la ayuda de Dios. Y mañana festivo también estamos invitando a todo el pueblo de Dios a congregarnos mañana, un ayuno especial hasta el mediodía. Amén. Si usted dispone de salud, de tiempo, si Dios le da las habilidades, no lo piense tanto. Venga e inclúyase en estos programas espirituales que serán beneficiosos para su vida y para su familia también. Mañana estaremos aquí desde temprano buscando el rostro del Señor y preparándonos un previo, una preparatoria inicial, si puedo decirlo de esa manera, a lo que será nuestro retiro de damas, que con la ayuda de Dios vamos a tener en el próximo festivo, que estaremos ya organizándonos para irnos las damas también a la finca 3 días, a escuchar la palabra con una invitada que ya tenemos el contacto con ella, y también para buscar el rostro de Dios. ¿A cuánto les gusta buscar de Dios? Amén. Gloria a Dios por esos 10. ¿A cuánto les gusta buscar de Dios? Amén. Hermano, nosotros estamos de aquí, pero no somos de aquí. Y si usted está muy amañado aquí, pues déjeme decirle que este será su lugar. Pero los que estamos aquí, pero estamos con nuestra mente y nuestro corazón en Dios, lo más seguro es que cuando el Señor haga sonar su trompeta, vamos a estar con Él. Amén. Si hay algo que es deleitable, si hay algo que es exquisito, si hay algo que es inmarcesible para el cristiano, es estar en la presencia de Dios. Yo no sé si usted lo interprete de esa manera.
Amén. Pero si hay algo muy, muy importante y que toca, que llena, que llega, es cuando uno tiene relación con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando hay relación con Dios, estos sentires de ayunar, de buscar a Dios, no son un efecto religioso y una molestia, sino al contrario, es una situación que toca nuestra vida y uno anhela estar ahí porque ama eso. Amén. Amamos eso, bendito sea Dios. Vamos entonces, hermanos, a estudiar bajo este tema pasos que hay que dar para apropiarnos de la bendición. Dios nos llamó, nos salvó y nos hizo parte de su pueblo, y a partir de ese momento la Biblia nos llama herederos y coherederos de sus promesas. ¿Sí o no? El apóstol Pablo dice que somos herederos y coherederos con Cristo de todas sus promesas maravillosas que Él ha entregado a cada uno de sus hijos, a su pueblo. Esas promesas se hacen vigentes, se hacen reales cuando usted y yo vivimos la palabra. Amén. Esas promesas se hacen para nosotros manifiestas cuando vivimos la palabra, cuando vivimos para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos estamos llamados a ser partícipes de esa bendición. Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. Nosotros pidiendo su bendición, veremos cómo el Señor está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades. Dios satisface las necesidades nuestras, hermanos. Dios es el que suple nuestras necesidades. El apóstol Pablo a los filipenses dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, sin importar. Ahí no dice que tienen que ser de X o de Y manera o forma. No, dice vuestras peticiones en general sean conocidas delante de Dios en oración, en súplica. Porque Dios está dispuesto a bendecirnos todo el tiempo. Si hay alguien que no se cansa, hermanos, de dar, es Dios. Y aquí en este pasaje de la palabra encontramos cómo después de que el pueblo de Dios pasa por un momento tan crucial, tan difícil, los profetas fueron levantados por la razón en la que el pueblo se encontraba, por la situación en la que el pueblo de Dios se encontraba. Dios permitió que para cada tiempo, que para cada momento, que para cada circunstancia hubiera un profeta, hubiese un hombre de Dios al cual Dios le manifestaba, le hablaba, le hacía conocer lo presente y lo que habría de venir. Y para este tiempo, en la época en que reinaba Acab, el rey, uno de los reyes más malos de la historia de Israel. Acuérdese que cuando Salomón murió, el reino quedó dividido. Su hijo, que subió a ocupar su trono, él dividió el reino. Y el reino quedó dividido en el reino de Judá y en el reino de Samaria. Israel con su capital Samaria y Judá con su capital Jerusalén. Se fueron 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, y que ese reino dividido hubo la necesidad de que hubiese una monarquía, y cada monarquía terminaba su periodo y subía uno de sus hijos, el siguiente, a gobernar. En el caso de Acab, Acab muere, Acab con toda su maldad y todo el pecado que hizo, porque dice la escritura que no hubo rey más malo que Acab antes de él y después de él. Qué fama, ¿no? Y esa herencia se la dejó a su hijo Jorán. Su hijo empezó a reinar y esa maldad se la transmitió. Oye, hermanos, es impresionante saber cómo la palabra menciona que el hombre es capaz de transmitirle a su hijo bendición o maldición. La palabra dice que Dios visita la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y mire, cuando un hombre se ha dedicado únicamente a llevarle la contraria a Dios, cuando un hombre, cuando una mujer se ha dedicado únicamente a llevarle la contraria a Dios, eso es lo que heredan sus hijos también. Eso es lo que se le transmite a los hijos. Y a veces, hermanos, uno se encuentra que cuando la persona es dada, es terca, es testaruda en llevarle la contraria a Dios, eso mismo queda impregnado en ese ambiente familiar. Qué bueno es cuando uno decide, qué bueno es cuando uno toma la sabia decisión de cortar con esas maldiciones de generaciones.
Porque cuando uno viene al Señor, cuando usted viene a Cristo, dice la palabra que empezamos a ser linaje de Dios, escogidos para Dios. Y todas esas maldiciones que arrastraron nuestros antepasados, el Señor las corta y nosotros entramos a recibir esas bendiciones que hay para los hijos de Dios. Y por ende nuestros hijos son partícipes de esa misma bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Encontramos entonces aquí que el pueblo estaba sumergido, hermanos, en una condición precaria de un ambiente moral y espiritual. Alguien dijo, un predicador del siglo pasado, que el pueblo tiene el gobernante que se merece. El pueblo tiene el gobernante que se merece. Y el pueblo estaba sumergido en el desorden, había una anarquía total, completa, manifestada en todas las esferas del pueblo de Dios. ¿Y sabe una cosa? Cuando nosotros oímos la palabra nos confronta y nosotros somos más responsables cuando oímos la palabra y sabemos lo bueno y lo malo que hay. Y cuando uno está cuando uno es consciente, cuando uno está en los caminos de Dios y es consciente de qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios, el hecho de uno salir a hacer las cosas a la manera de uno, como dice el apóstol Pablo, eso es pecar deliberadamente. Cuando a uno le dicen esto por la palabra no agrada a Dios y la persona reincide en lo mismo, a eso la Biblia lo llama pecar deliberadamente. Amén. Y la Biblia dice que una horrenda expectación de juicio viene sobre aquellos que pecan deliberadamente. ¿Qué es pecar deliberadamente? Ya se lo mencioné. Es sabiendo que lo que está haciendo está mal, pero que usted se deleita en eso, que yo me deleito en eso, a sabiendas que ante los ojos de Dios no es correcto lo que estamos haciendo. El pueblo estaba sumergido en esa anarquía, hermanos, y viene el profeta Eliseo, que para esa época estaba como instrumento en las manos de Dios siendo utilizado, y le profetiza al pueblo y les dice, el rey, se me escapa ahora su nombre, el rey Ben-Hadad había venido de Siria para tomar cautivo. Eso lo dice el pasaje del versículo 24 del capítulo 6 del libro que estamos estudiando. Dice que el rey Ben-Hadad vino con todo su ejército a tomar posesión de los hijos de Israel, a tomar a Samaria como ciudad para él. Y dice la palabra que él entró y rodeó la ciudad, sitió al pueblo. Y al pueblo de Israel verse sitiado, no tenían para dónde moverse, ni llevaban varios meses en esa situación, llevaban varios meses en esa condición. Este rey Ben-Hadad había venido buscando apropiarse de la ciudad de Samaria y llevarse cautivo a todo el pueblo de Israel. Y estando en esa situación, maravilloso es el nombre del Señor, dice la palabra en el capítulo 6, el verso 28 y el verso 29, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dio acá a tu hijo, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Ese capítulo 6 nos deja ver cómo estaba el pueblo, sitiado, sin comida. Nadie podía entrar ni salir. Y esa condición, uno puede pensar cómo es posible que el ser humano pueda llegar a esa situación en un momento de hambre, a pensar hasta en comerse sus propios hijos. Y parece como cuando uno lee esto, parece que eso fuera irreal, porque uno dice, yo ser capaz yo de coger a mi hijo, a mi hija, cocinarlo y comérmelo como a preparar cualquier alimento. Pero eso lo puede pensar uno con el estómago lleno, ¿verdad?
Eso puede pensarlo uno cuando uno no tiene necesidades, cuando el estómago está satisfecho, cuando tenemos una vida donde las cosas básicas están ahí a la mano. Pero llevar meses sin comer, hermano, hace poco hablábamos y decíamos, hay una relación cerebro y estómago que no la podemos a veces discernir muy bien, ¿cierto? Pero mire a qué condiciones llegó la gente. Y eso hizo que el rey de Israel se sintiera redarguido, se sintiera presionado. El rey no podía hacer nada porque el rey, al igual que todo el pueblo, estaba con las manos amarradas. Nadie podía hacer nada. Había un ejército poderoso, numeroso, con armas de guerra, con todo lo que usted se pueda, la artillería que usted se pueda imaginar en ese tiempo. Y nadie podía hacer nada. Y el rey se paseaba, me imagino yo, por en medio de la ciudad, viendo la condición de la gente. Y cuando viene esta mujer y le dice: rey, el hambre nos llevó a comernos mi hijo, pero hicimos las dos un convenio en que nos comíamos primero mi hijo y luego el de ella. Ahora esta mujer no quiere entregar su hijo. Mire el juicio, mire el tipo de juicios a los que el rey tenía que enfrentarse. ¿Y sabe por qué, hermano? Usted lee la historia de este pueblo en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas, que es donde más enfatiza cómo fueron las monarquías. Y usted va a encontrar que estas situaciones fueron dadas porque la gente se olvidó de Dios, porque la gente dejaba de lado a Dios. Si hay cosa que usted lo puede analizar, que usted lo puede estudiar y usted mismo puede autoestudiarse, es cuando hay bendición, cuando las cosas están, cuando tenemos una comodidad, cuando tenemos una zona de confort. Cuando eso pasa, la tendencia del ser humano es a olvidarse de Dios. La tendencia del ser humano es dejar las cosas de Dios de lado. Y entonces el Señor les dijo, cuando el Señor les dijo: ustedes quieren rey, van a tener rey. Pero en Levíticos les habla y les dice: pero si ustedes quieren rey, el día que ustedes se olviden de mis mandamientos, de mis normas, de mis estatutos, hasta ahí yo voy a complacerlos, hasta ahí yo voy a estar con ustedes. Y ese rey que se levantará vendrá a ser para juicio de ustedes mismos. Hermano, cuando Dios habla, las palabras de Dios son tan verídicas. Y a lo largo de la Biblia, al estudiar usted la palabra, usted se va a encontrar que no hubo nada que Dios dijese que saliera de su boca que no se hubiera cumplido. Y ahora el pueblo está sumergido en esta condición, en esta situación. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Dios tiene sus formas de obrar. Yo no puedo someter a Dios en un molde, que si Dios hizo conmigo así, lo va a hacer con fulano así, y este es el molde de Dios y para todos hay un molde, porque seríamos como robots. Dios tiene su forma de tratar con cada uno de nosotros. Dios tiene su forma de trabajar con cada una de nuestras vidas. Y estando el pueblo en esta condición, sumergido en este desespero, ¿cierto? Porque es tan diferente leerlo a estar encarnando la historia. Es muy diferente leerlo y saber que la historia nos lo comenta, nos lo registra, a estar encarnando, a estar presentes, viviendo la situación. Claro, cuando el rey escucha las palabras de estas mujeres, yo considero que fue una posición de él como líder que lo llevó al desespero, al punto de pensar y decir: es que es por culpa de Eliseo. Porque más adelante, en el verso 31 del capítulo 6, el verso 30 dice: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo.
Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto este hijo de homicida cómo envía a cortarme la cabeza? Eliseo no estaba presente en el momento en que las mujeres se acercaron al rey para expresarle tan grande necesidad. Eliseo sí había profetizado que por el desenfreno del pueblo, de la nación, por causa del líder que tenían, ahora el pueblo iba a tener que pasar por este momento tan adverso. Pero mire lo tremendo que era esa comunión, ese hombre de Dios llamado Eliseo, esa relación de Eliseo con Dios. Eliseo estaba en su casa, estaba rodeado de algunas personas, pero cuando el rey se enoja por causa de la noticia de las mujeres, el rey enseguida piensa: Eliseo tiene que morir. Dejo de ser rey si a Eliseo no le quito la cabeza. Y mientras él está hablando eso, el Espíritu de Dios ya le había mostrado a su siervo las intenciones del rey. Y es allí como en su casa, Eliseo, rodeado de las personas con las que estaba, él les manifiesta y les dice: mira cómo este hijo de homicida quiere ver mi cabeza rodar. Porque, hermano, es bueno saber que cuando hay de nosotros hacia Dios esa relación continua, el diablo nunca nos va a tomar desapercibidos. Nunca nos tomará desapercibidos. Dios de una manera u otra nos permitirá estar atentos, tener conocimiento de lo que se avecina. ¿Cuántas batallas no hemos librado nosotros en la manera en que Dios nos las ha ido mostrando? De cuántas cosas Dios no nos ha sacado victoriosos. Se han presentado momentos de adversidad, se han presentado momentos de batalla en nuestra vida, pero tan bueno que ha sido Dios, porque cuando hemos estado metidos en el secreto de Jehová, Él nos ha dejado ver lo que va a pasar. Él nos ha permitido ver lo que va a suceder. Él nos ha permitido tener ese conocimiento de lo que pueda estar pasando dentro de los próximos días. Por eso es tan necesario que usted y yo continuamente tengamos una vida disciplinada de comunión con Dios. Tengamos una vida disciplinada en la que podamos nosotros saber y conocer las sazones y los tiempos. Amén. Será la única manera, hermanos, donde los ataques del enemigo vendrán, pero no podrán arremeter contra nuestra vida y acabarnos. Vendrán los ataques del diablo, pero no podrán lograr su objetivo, porque ya Dios nos ha preparado de antemano. Ya el Señor nos ha dicho: vienen momentos difíciles. Lo terrible es cuando esa palabra llega y uno se hace el de la oreja gocha, y uno se hace el que no entendió el mensaje, y uno se hace el que, bueno, vendrán, eso lo dice la Biblia, vendrán momentos difíciles, pero hermano, dice la palabra: mas habiendo acabado todo, estar firmes. Eso lo permite el Señor, para que en un momento de crisis y de dificultad nosotros tengamos buenas vitaminas. Amén. Para que tengamos una buena nutrición, y a la hora en que nos toque vivir ataques fuertes, podamos salir victoriosos. ¿Cuánta gente no se ha quedado en el campo de la batalla, hermanos? Dios nos ha llamado para alcanzar bendiciones, pero no hay bendiciones sin haber pasado por el campo de batalla. No hay bendiciones logradas sin haber pasado por el desierto. Y cuánta gente, hermano, cuántos hijos de Dios, cuánto pueblo cristiano no ha quedado postrado en la mitad del camino, porque ha venido una palabra de Dios hacia nosotros para apercibirnos, para hacernos tener presente
lo que el enemigo quiere hacer contra sus hijos, contra su casa, contra su economía, contra su familia, pero nos ha encontrado desapercibidos, nos ha encontrado fuera del sitio de batalla. Y el enemigo nos ve, se lame los bigotes y los tiene, contento porque nos ve que no estamos preparados para hacerle frente. Y entonces este hombre culpa al hombre de Dios. El rey culpa. Qué bueno es encontrar culpables, ¿cierto? Y mire que una de las facetas de los cobardes es encontrar culpables en el camino. Hay gente frustrada en la vida cristiana y siempre están diciendo: fue por fulano, yo me aparté por fulano de tal, yo me fui por fulano de tal, mi hogar se perdió por fulano de tal. Esa es una faceta de los cobardes, siempre encontrar una persona a quien culpar. ¿Le da usted la gloria al Señor? Y el rey no se escapa de esa faceta. Él no reconocía a la condición a la que había llevado el pueblo, como líder, como hombre de Dios que debía estar con autoridad y respaldo de Dios, porque él como líder tenía todo el respaldo de Dios a su favor. Pero es que Dios no respalda el pecado, hermanos. Si una persona se desvía del propósito de Dios, se quedó sin la cobertura de Dios. Si una persona se sale del parámetro, si una persona pasa el lindero que Dios ha trazado para nosotros, se quedó sin respaldo de Dios. Pero el hombre dijo: esto se lo debo a Eliseo. Él no dijo: es por mi desvío, vamos a convocar al pueblo como lo hicieron otros reyes. Vamos a convocar al pueblo como lo hizo Josafat, y mandó traer el libro Josafat, y mandó a leer las crónicas, y que el pueblo se reuniera, y hizo duelo, y hizo ayuno, y él mismo dijo: voy a empezar yo, y el pueblo me debe seguir, porque nos vamos a humillar para que Dios perdone la maldad de nuestros padres. Qué diferente cuando uno piensa de esa forma: me está yendo mal porque no estoy haciendo las cosas correctamente. Estoy así, estoy hacia atrás, estoy como el cangrejo caminando hacia atrás, porque estoy haciendo lo que Dios no demanda de mí, por lo que Dios espera que yo haga bien las cosas para bendición de mi vida. Estoy llevándole la contraria a Dios. La persona no dice así, ¿cierto? El rey no dijo: es por mi culpa. El rey dijo: Eliseo, porque Eliseo vive metiendo la cabeza aquí donde no lo llaman, porque Eliseo vive trayendo profecías contra el pueblo. Eliseo sencillamente estaba cumpliendo una función. Y ay de Eliseo si no hubiese hecho la tarea que Dios le había encomendado. Amén. Pero Dios mismo le muestra y le dice: vienen por tu cabeza. Vienen por tu cabeza. Y es así como entonces Eliseo ha percibido de lo que vendría. Igual Eliseo sigue hablando, sigue manifestando lo que Dios pone en su boca. El rey manda unos siervos y el rey manda a esos servidores de él para hacerle saber a Eliseo lo que él esperaba. Y Eliseo no tuvo temor. Sencillamente los recibió y les dijo: miren, oigan palabra de Jehová, porque mañana a estas horas valdrá el seah de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Él no tuvo, aunque lo menos que quería el rey era de saber de Eliseo, pero Eliseo no tuvo en ningún momento temor ni miedo, ni puso en su boca su mano para callar. Al contrario, hermanos, se dejaba usar para que la gente supiese que el castigo que vendría era inminente por su condición, por su rebeldía. Y Eliseo les habla y les dice: las cosas se van a poner más difíciles, la comida va a estar escasa, va a escasear, todo se va a complicar. Pero hay algo tremendo en esta historia, y es que Eliseo lanza la profecía. Eliseo le declara al pueblo y al rey la profecía, y el pueblo se queda abismado, se queda esperando, se queda quieto, se queda reposado, esperando a lo que la profecía había mencionado por boca de Eliseo se desarrollara. No había alguien que dijera: bueno, si este juicio viene, ¿por qué no nos ponemos a hacer algo? Si Dios está tan enojado con nosotros, ¿por qué no nos unimos para hacer algo para detener el enojo de Dios? Nadie dijo eso.
la situación se dio de esa manera. El pueblo tuvo que entrar en esa hambre, en esa condición de persecución, de miedo, de saber que de una u otra forma lo único que les esperaba era la muerte. Pero hay algo en esta historia, y es cómo Dios utiliza 4 leprosos. Usted sabe, en Levíticos 13 habla todo lo relacionado acerca de las leyes, las restricciones que habían para una persona leprosa. Una persona leprosa no podía vivir en comunidad. Tenía que estar fuera y muy lejos del entorno, de su familia, de la sociedad. Y Dios permite que estos 4 leprosos, estando a la puerta de Samaria, ahí tirados, ellos decían: si entramos nos vamos a morir, no nos van a dejar vivir, no podemos estar con ellos. Si nos vamos y salimos de aquí, los sirios nos pueden perdonar, pero si no nos perdonan la vida, igual moriremos por la condición de lepra en la que estaban. Y eso me lleva a mí a pensar que cuando Dios tiene algún propósito, cuando Dios tiene algún objetivo, hermanos, Dios no está mirando sino el corazón dispuesto de la persona. Con razón dice la palabra en 1 Corintios en el capítulo 1 que Dios no mira, dice que lo necio del mundo Él lo escoge para avergonzar a los sabios. Dios no está mirando la posición de este o de aquel. Estaban esos leprosos ahí, dispuestos a que pasara con ellos lo que tuviese que pasar. Pero estos leprosos dijeron: bueno, aquí vamos a levantarnos, aquí vamos a mirar que vamos a nosotros mismos a poder nosotros hacer algo aún por nuestras propias vidas. Y es así como toman la decisión y se levantan, porque hermanos, Dios nos quiere bendecir. Dios nos ha llamado para ser un pueblo bendecido, pero Dios no nos va a bendecir en la silla del reposo, de la tranquilidad, de la silla donde muchas veces estamos meciéndonos, reposados, tranquilos, sin hacer nada. Dios nos quiere ver a nosotros tomando cartas en el asunto también. ¿Cuántas veces nosotros deseamos de Dios y yo quiero que Dios me visite, que Dios trate con mi vida? ¿Cuántas veces son esos nuestros anhelos? Pero de ahí a tomar la decisión, a movernos, a ir, a ver de qué manera, cómo será la forma en que Dios quiere tratar conmigo, no damos un paso. ¿Me entiende lo que les quiero transmitir? De ahí a tomar la decisión que Dios cambie, que Dios transforme, que Dios me visite, que las cosas a mi alrededor tomen otra manera. Hermano, no pasa eso, nos quedamos estancados, quietos. Que otros hagan, que otros trabajen, que otros oren, que otros clamen, que otros vayan, que otros sean los que hagan la tarea. Es tan diferente a cuando nosotros de una forma individual, de una forma personal, nos damos a indagar: ¿qué es lo que tú quieres para mí, Señor? ¿Se ha puesto usted en la tarea de asumir ese compromiso suyo con Dios? Que no encuentra salida a lo que está viviendo en su casa, no encuentra salida a lo que está viviendo usted en su familia, no encuentra un cambio. Pero yo le pregunto, hermano, hermana, ¿qué ha hecho usted a partir de ese momento? Usted está visualizando la necesidad que hay en su casa. Puede estar usted consciente de la pobreza o de la ruina o de la miseria espiritual en su familia, pero ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? Somos conscientes de que nosotros podemos levantarnos, porque un primer paso para nosotros llegar a alcanzar esa bendición es precisamente levantarnos del estado de postración en la que muchas veces nos encontramos. Es levantarnos de un estado de postración en la que el enemigo muchas veces nos quiere meter. Yo no estoy de acuerdo, hermanos, porque digo no estoy de acuerdo porque yo leo en la palabra, yo encuentro en la Biblia que la Biblia me enseña que Dios me llamó a mí a una vida de bendición.
no a una vida de miseria y de derrota. Y yo no comparto, yo no estoy de acuerdo con cristianos evangélicos, portadores de la Biblia y que se congregan y todo el tiempo están hablando de ruina. Y todo el tiempo están llamando la ruina. Y de pronto llegan hasta una condición, hasta en su vestimenta, dejar ver el descuido. Porque piensan que es una manera de dejarle ver a otros, tal vez, que pobrecito el hermano, pobrecita la hermana. Y les gustan ese término. Nos acostumbramos a ese término, a que nos estén diciendo pobrecito, pobrecita. Cuando tenemos un Dios soberano. Cuando tenemos un Dios todopoderoso. Cuando tenemos un Dios que nada le ha quedado grande. Pero nos hemos acostumbrado a eso, hermanos, a estar permitiendo que nos pobreteen, que estén diciendo pobrecita la hermana, con esa enfermedad no puede hacer nada, no puede. Que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Porque hay gente limitada físicamente y usted los ve metidos con Dios. Usted ve gente limitada físicamente y usted los ve trabajando, los ve activos, los ve todo el tiempo con una disposición. Pero nos hemos acostumbrado a eso, hermanos. Y a mí me da vergüenza ajena encontrarme con gente, hermanos, en una condición de miseria, de ruina y diciendo que son evangélicos. Porque es que el evangelio es poder de Dios para cambio, para salvación, para liberación. Es cierto, hermanos, que como hijos de Dios tendremos que pasar por diversas situaciones. La situación de este pueblo era por fruto y resultado de lo que ellos mismos habían provocado. Pero Dios no los llamó a que la mamá se comiera a los hijos. Era el fruto, era el resultado de su extravío. Y toda condición, toda situación tiene consecuencias. Pero de ahí a que una persona todo el tiempo esté esperando que le tengan lástima. Hermano, usted como hijo de Dios, usted debe ser el mejor vestido en su trabajo. Usted como hija de Dios debe ser la mejor vestida en su empresa. La mejor, que se sienta que pasó la cristiana y cómo huele a rico esa mujer. Qué olor tan agradable. Oiga, hermanos, porque hay gente que hasta en eso, poder de Dios, quieren inspirar lástima oliendo a feo, oliendo a sudor, malolientes. Quieren que otros les tengan consideración y dejan ver que no tienen ni para un perfume, ni para un jabón de baño, ni para hacerse aseo en su cuerpo físicamente hablando. Cuando Dios nos llamó a una vida, hermanos, de bendición. Y ese primer paso para alcanzar la bendición de Dios es quitarnos esos harapos de la vida espiritual que a veces nos quieren gobernar, que nos queremos poner, que la gente nos mire con lástima. No, hermano, no permita eso. Usted, hijo del Rey de Reyes. Usted es una hija del Rey de Reyes. A mí nunca me ha gustado que me digan pobrecita la hermana. Nunca. Aún, hermanos, cuando llegan la visita, que uno tiene los hijos en el momento del parto y llegan a la casa y ay, pobrecita la hermana. Hermanos, si tener un hijo no es una enfermedad. El hecho de uno tener un hijo y que bueno que se pasa por ese proceso porque eso es natural. Pero hay mujeres, hermano, que tienen su hijo y eso es como si se estuvieran muriendo ahí, no se mueven. Tiene que venir la suegra, la mamá, llamen a la ambulancia, llamen aquí, llamen allá, porque la señora tiene el hijo y no se puede mover. Hermano, si yo le doy gracias al Señor, porque hasta en eso Dios me ha permitido a mí vivir esas experiencias sola. Y tal vez Dios lo permite así para ir forjando en uno el carácter. Usted se imagina una mujer sirviéndole a Dios en su obra, al lado de un hombre que uno sabe que le toca entrar, salir y pasar por tantas cosas. Una mujer esperando ahí que todo el tiempo el esposo la esté consintiendo y pobrecita. Y no, hermanos. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, Dios nos dice en su palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad, de dominio propio.
Usted debe ser una inspiración en donde quiera que Dios le ponga. Eso es parte de ser cristiano también. Sí hay momentos que vienen críticos a la vida nuestra. Sí hay momentos que vienen muy, muy difíciles, que nos golpean, que nos llevan de pronto hasta sentirnos abandonados por Dios. Pero también le puedo decir que en medio de esos momentos críticos y difíciles, Dios nos permite conocerlo más a Él. Dios nos permite conocerlo más a Él, aleluya. Dios nos permite saber que nuestro Dios no es un pedacito de madera, no es un pedacito de caucho. Nuestro Dios es soberano. Dice el salmista: todo lo que quiso lo ha hecho, todo lo que Él quiere lo hace. Alabado sea el nombre del Señor. Y estos leprosos, a pesar de su condición, a pesar de que la gente no los quería en el medio, dijeron: nos tocó a nosotros. Nosotros podemos hacer algo. Vamos, entremos al campamento. Y es así, hermanos, como ellos se dan a la tarea. Una de las cosas, hermano, que nos impide a nosotros alcanzar aquello que Dios nos llamó para alcanzar, aquella bendición que Dios tiene para nosotros, es la incredulidad. Nos limita. ¿Cuántas veces no hemos estado en un periodo de oración pidiendo por algo? Y hemos estado hasta en ayuno, tal vez, un día, mediodía, 2 días, ayunando y orando por algo. Y nos levantamos de ahí y la actitud nuestra es: yo sabía que no iba a pasar nada. ¿Cierto? ¿Cuántas veces dedicamos ciertos periodos, horas, minutos, invertimos orando por X o Y situación? Y después de que nos levantamos de ese altar de oración, nos vamos y seguimos afanados, seguimos desesperados, seguimos preocupados. Y por eso es que a veces a nuestro alrededor la gente que nos conoce dice: yo evangélico no quiero ser. Yo como que esa ida de mi mamá a la iglesia es como más bien pérdida de tiempo, porque yo no escucho que mi mamá pronuncie palabras de victoria, de bendición, yo no escucho que en la boca de mi mamá puede decir algún hijo cristiano o alguna hija cristiana. Yo no escucho a mi mamá decir: Dios me va a sacar de aquí, de esta condición, Dios me va a sacar de este hueco de desesperación, Dios me va a dar la victoria. Yo no escucho eso. Mejor me quedo como estoy, dicen algunos. Mejor como estoy bien, me quedo así. Una de las cosas que nos lleva tanto a actuar de esa manera es la incredulidad. Eliseo entró al palacio y le hizo saber a este príncipe, le hizo saber al rey lo que iba a acontecer. Y cómo, a pesar de estar sitiados, iban a tener comida en abundancia. El pueblo llegó a un punto, hermanos, la condición crítica, económica, financiera, como usted le quiera mencionar, de la gente, de la sociedad, llegó a un punto donde el estiércol de la paloma estaba por las nubes de alto el precio. El estiércol de la paloma era vendido para consumo humano. Y la cabeza de un asno, que el asno era un animal inmundo para los hebreos, al igual que el cerdo, no lo podían comer. Al igual, dice la Biblia, que la cabeza de un asno solamente la podían comer los que tenían suficiente dinero, los muy, muy adinerados. Pero cuando Eliseo entra y dice: bueno, las cosas están así, pero hay de Dios una oportunidad para ustedes. Va a haber comida en abundancia, aunque estemos sitiados. Va a haber un momento donde las puertas de Samaria se van a abrir y vamos a ser un pueblo nuevamente libre. El príncipe, claro, viendo la condición en la que estaban, porque uno puede estar viendo que el cielo y la tierra se unieron, pero si su mirada está puesta en el Señor, usted va a poder tomar las palabras de Mardoqueo y decir: respiro y liberación vendrán de cualquier parte.
así no haya salida, así yo no vea un rayito de luz, respiro y liberación vendrá. Pero el príncipe dijo, así Dios abriera los cielos, hiciera ventanas. ¿Qué estaba manifestando? Aquí no va a pasar nada. Nos tienen sitiados. Nuestros niños están muriendo de hambre. Nuestra gente está quedando en una completa desolación. ¿Y sabe qué me lleva este registro bíblico a pensar a mí? En las imágenes que he visto de Venezuela. Cuando leo este pasaje y hago una comparación, me quedo pensando en los venezolanos y en la cantidad de imágenes noticiosas que vemos todos los días, de cómo hasta en las canecas de las basuras de los restaurantes llegan a pelearse por familias los desperdicios. El pueblo tiene el líder que se merece. Amén. Y ese ejemplo, algo muy parecido, lo que estaba pasando en Israel, es lo que están viviendo nuestros vecinos. Y ver una situación así, porque escuchaba a una persona muy importante de la economía de nuestro país, de este país. Él decía que para que Venezuela vuelva a ser una nación rentable, próspera, pasarán más de 50 años, decía él, ese analista económico. Él decía, pasarán más de 50 años para que Venezuela vuelva a adquirir un poquito de lo que tenía. Pero mire, hermanos, esta nación de la cual estamos hablando, en una situación peor que la de Venezuela, el Señor les envía al profeta y les dice, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser mejores. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no retarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza. Las cosas van a cambiar, hermano, hermana. Dios tiene un momento estipulado y señalado para que usted conozca quién es el Dios a quien usted le sirve. ¿Y sabe por qué? No es tanto por las oraciones nuestras, no es tanto por los ayunos nuestros, no es tanto, hermano, por lo que usted sabe decir, hablar, orar. ¿Sabe por qué? Porque Dios está comprometido con esta palabra. Dios está comprometido con su palabra. Dios tiene un compromiso serio con su palabra. Y si Él dijo y si Él habló, hermano, a nosotros nos resta creerle. Creerle, alabado sea el nombre del Señor, porque la incredulidad es la que ha llevado a muchos a la muerte espiritual. La incredulidad, hermanos, es la que ha estorbado que muchas oraciones nuestras no tengan respuesta de Dios. Es la incredulidad la que tiene a muchos estancados y sin metas. Es la incredulidad la que no ha permitido que muchos se aferren a lo que Dios les ha hablado. Es la incredulidad la que ha dado lugar en el corazón de muchos para que haya poca visión espiritual y muchos se han ido secando poco a poco. Mucha gente en las congregaciones ha perdido la visión de su Dios. Mucha gente en las congregaciones ha perdido el nivel espiritual, porque han dejado de creer en Dios. Están sentados en los bancos de la iglesia y levantan las manos y adoran a un Dios del cual no tienen la capacidad de creer que puede cambiar. Están en los bancos de la iglesia y le alaban y adoran a un Dios que ellos mismos no han podido soltarle sus propias cargas, pero lo adoran, pero levantan las manos. Y es esa incredulidad la que ha hecho que muchos se sequen, que la vida cristiana ha perdido el sabor.
Alabado sea el nombre del Señor. La vida cristiana ha perdido el sabor, la sazón que debiera tener. El día que nosotros miremos el Evangelio con incredulidad, que el Señor se acuerde de nosotros, porque no tendría sentido vivir una vida cristiana así. No tendría sentido vivir una vida cristiana de esa forma. Bendito sea el Señor, aleluya. Tenemos que mirar como un segundo ejemplo que Dios no hace, para alcanzar la bendición, Dios no hace acepción de personas. Amén. Hermano, tanta gente que hay en el mundo sin Dios, y Dios la miró a usted y la salvó. Sí se ha puesto a analizar. Tanta gente que hay perdida sin Cristo, y Dios puso la mirada sobre usted, la trató, llegó a su corazón, trató su vida, varón, llegó a su corazón, lo salvó, habiendo tanta gente sin Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. La palabra dice, y vamos a mirar algunos versos, tengo varios, en Hechos 10:34, en Romanos 2:11, en Gálatas 2:6, en Efesios 6:9, en Colosenses 3:25, en Deuteronomio 10:17. Todos esos versos nos hablan de que para apropiarnos de la bendición hay que tener presente que Dios no hace acepción de personas. Mire un momento, hermano, para acá. Si afuera usted se encuentra con gente que sin Dios ha logrado salir adelante con una empresa, gente que sin Dios ha logrado los sueños que se han trazado desde los comienzos de sus vidas, si gente que sin Dios o viviendo una vida a su acomodo han logrado tantas cosas, usted y yo que tenemos a Dios, usted y yo que tenemos la ventaja, por así decirlo, de postrarnos y de decirle: Señor, si me voy a equivocar, por favor, no me permitas hacer esto. Señor, si esto va a ser para mi bendición, por favor, tráelo a mi vida. Tenemos la ventaja de contar con Dios, de manifestarle a Dios nuestros pormenores, nuestras inquietudes, nuestros sueños, nuestros anhelos, porque a veces nosotros como iglesia somos los más relegados. ¿Sí se ha puesto usted a analizar eso, hermano? La palabra dice que a los pobres siempre los tendríamos con nosotros. La pobreza siempre ha estado ligada a la raza humana. Pero de ahí a que una persona con metas, con sueños, con anhelos, no pueda pelear por ellos de la mano de Dios y lograrlos, es otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Es un ejemplo sencillo lo que traigo a colación. Como nuestros hijos en su estudio quieren pasar las evaluaciones, los acumulativos, los quizzes, como quieran llamarle, pero no estudian. Y se presentan y van a llenar esa hoja que le entregan con puntos para llenar, para calcular las capacidades, las habilidades, el conocimiento que han adquirido tal vez en un semestre, en el tiempo que han estado estudiando. Y muchos de nuestros hijos cristianos, ay, que el Espíritu Santo me ayude, me ilumine y me dé sabiduría. Es un ejemplo sencillo, pero dentro de ese ejemplo quiero entrar todo lo demás. ¿Cuántas veces queremos tener, hermanos, pero no queremos trabajar? ¿Cuántas veces soñamos con alcanzar ciertas expectativas en nuestra vida, hacerlas realidad, pero no movemos un dedo para nada? No nos movilizamos en busca de nuestros sueños. Y yo digo, pero Dios mío, si los que no te conocen, los inconversos, los que llamamos los impíos, muchas veces la gente que no te conoce logra alcanzar ciertos objetivos, ¿por qué yo, que tengo a Dios, no?
¿Por qué como hijos de Dios siempre estamos poniendo la totuma? Usted sí se ha puesto a pensar en eso, hermanos. Yo muchas veces hasta me he desvelado pensando en eso. Señor, somos tus hijos, somos tu pueblo. Y yo puedo decir que uno de los sueños que anhelamos como iglesia y ya a nivel de ministerio es tener la propiedad. Y hemos orado y seguimos orando y seguimos clamando y seguimos esperando y seguimos creyendo. Y en muchas oportunidades, en las páginas de mi Biblia, en las portadas de mi Biblia tengo escrito con fecha y con nombre propio hombres de Dios que han venido a predicar y nos han hablado de parte de Dios que Dios nos va a dar la propiedad. Hace poco vino una sierva del Señor a predicar y el Señor la llevó a orar por mí y el Señor me hablaba y me decía: lo que me has estado pidiendo viene. Por lo que han estado orando vienen, yo la tengo ya. Y yo tengo la confianza que si esa palabra es de Dios, Dios la hará cumplir. Porque yo no creo en un Dios que juega con mis sentimientos. Yo creo en un Dios que todo lo contrario, conoce mi corazón, se acuerda de que somos polvo, alabado sea el nombre del Señor. Y como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Yo creo que hay muchas cosas, hermanos, en las que nosotros tenemos que mejorar. Hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. Hay otras cosas que se tienen que ajustar porque se están desajustando. Pero todo eso depende, hermano, de la disposición que usted tenga, de alcanzar su sueño, su visión. Estos leprosos se veían así y en esa condición, llagados, malolientes por la condición de enfermedad, restringidos, alejados, abandonados. Pero dijeron: no, levantémonos, arriesguémonos. Maravilloso es el nombre del Señor. Yo le aseguro a usted, hermano, que cuando uno toma riesgos para bendición, cuando uno toma riesgos sabiendo que los resultados pueden traer bendición a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestra familia, Dios no nos va a dejar en vergüenza. Dios no nos va a dejar en vergüenza, hermanos. Dios no le va a dejar en vergüenza. Alabado sea el nombre del Señor. Esta gente se levantó, es lo que dice la palabra. Se levantaron, verso 5, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí. Un tercer paso, hermanos, para alcanzar esa bendición es ser consciente de nuestra condición. Ser conscientes de nuestra condición, de saber que somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso. ¿Entiende eso, hermano? Somos nosotros los que debemos dar el primer paso. Somos nosotros los que debemos tener claro hasta dónde quiero llegar. Mire, hermano, cuando uno quiere lograr algo, llámese en el ámbito secular, si es una persona que anhela ser un profesional y no un profesional del bulto, del montón, sino un profesional del destacado, muchas veces tiene que negarse a muchas cosas. Profesionales que pasan 2, 3 días sin saber qué es dormir, porque se han propuesto una meta y porque quieren lograrlo, sacrifican su sueño. Ay, hermanos, pero ¿a quién conoce usted que ha logrado sus sueños durmiendo hasta las 10 de la mañana? ¿A quién conoce usted próspero en la vida? ¿A quién conoce usted que haya logrado sus metas durmiendo hasta tarde? Un día, mañana, desde el día anterior al festivo se programan. Mañana es para dormir todo el día.
Siempre la historia nos ha dejado ver que la gente que ha logrado sus metas, que la gente que ha logrado sus objetivos, que la gente que se ha destacado han sido las personas que han sacrificado muchas cosas. Amén. Ha sido aquella gente que ha tenido que sacrificar horas de sueño. Ha sido aquella gente que ha tenido que sacrificar horas de descanso, de gustos personales, porque están persiguiendo un sueño, porque están persiguiendo un objetivo, porque están persiguiendo una meta. Pero hay algunos que están persiguiendo la meta, pero van cojeando por el camino, van con muletas. Y así no se logra, hermanos, ni en la vida secular ni en la vida cristiana. Oigan, hermanos, porque es que a veces ni en lo secular somos destacados, ni en lo espiritual tampoco. Muchas veces ni en la iglesia, ni conociendo a Dios, ni hablando de Dios. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué nos está haciendo falta? Cuando uno se pone a evaluar qué está haciendo falta, hay muchas cosas que están haciendo falta. Y una de ellas es esa: no acostumbrarnos a esa vida de miseria, de ruina, de escasez. No acostumbrarnos a que nos estén diciendo pobrecita y pobrecito. Y recuerdo ahora mismo esa hermanita, una mujer de mucho ir a la iglesia, de mucha asistencia, de verle en cada culto, pero en cada culto siempre que se pedía, decía el predicador, yo quiero orar por los enfermos, la primera en pasar era ella. Y siempre estaba ahí para que se orara, y siempre había una queja en la boca de esta mujer, pero usted la veía orando y usted la veía congregada, hasta que el pastor dijo ya no más, y la llamó aparte, le dijo, hermana, yo he orado por usted cualquier cantidad de veces y usted no ha sido sana, y siempre la encuentro con un quejar. Y ella, el pastor hablándole, y ella, sí, señora, así es, y es que me duele aquí, me duele allá. Y el pastor ese día le dijo, hermana, yo voy a hacer la última oración, y en esta oración yo le voy a pedir a Dios o que la sane o que se la lleve a su presencia. ¡Qué cosa tan eficaz! ¡Qué oración tan eficaz! Y qué palabras tan sabias las de ese hombre. Pero es que, hermano, las situaciones lo llevan a uno a tomar decisiones, ¿cierto? Y el pastor le dijo, hoy oraré, o que el Señor te sane o que el Señor te lleve. Y fue la última oración, la mujer quedó sana a partir de ese momento. Fue una sanidad inmediata. Pero mire, hermanos, ¿por qué les cuento ese testimonio que fue una realidad? No fue un invento de alguien, fue una realidad. Porque a veces nos toca, en ciertas circunstancias, asumir ese tipo de retos. O nos acostumbramos a vivir así, hermanos, así, en esa condición. O decimos, Señor, le dijo Raquel a Jacob, dame hijos o me muero. Y a veces a nosotros nos toca asumir una posición así, Señor, o tú haces algo con mi vida, o tú haces algo con mi casa, con mi esposo, con mis hijos, con mi economía, con mis finanzas, con mi empresa, o no sé qué va a pasar, porque yo vivo pregonándole a los cuatro vientos que tú eres un Dios todopoderoso. Yo vivo diciéndole a la gente que para ti no hay nada imposible. Yo vivo diciéndole a mi familia, a mis vecinos, contándole de lo grande y maravilloso que tú eres. Pero, hermanos, eso no se consigue así porque sí, hermanos. Tenemos que dar ese primer paso de levantarnos, alabado sea el nombre del Señor. Saber que Dios no está mirando a quién va a escoger. No, Dios está mirando es su corazón, su condición. Dios está mirando su disposición. Bendito sea el nombre del Señor.
Alabado sea el nombre de Cristo. Y nosotros somos los que decidimos hasta dónde llegar en esta vida. Somos nosotros los que sabemos hasta dónde llegaremos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene límites. Los limitados somos nosotros. Los que ponemos los límites somos usted y yo. Dios no conoce límites. Bendito sea el nombre del Señor. Dígame usted a Dios que le queda grande. Y si usted sabe que a Dios nada le queda grande, ¿por qué no se suelta en los brazos del Señor? Para que Dios haga lo que tiene que hacer con usted, con su vida, con su familia. Si nosotros sabemos que para Dios nada es difícil. Bendito sea el nombre del Señor. Nos apropiaremos de la bendición cuando nosotros nos sintamos insatisfechos con lo que hasta ahora tenemos. Qué importante es eso, hermanos. Nos apropiaremos de la bendición hasta cuando nos sintamos insatisfechos con lo que hemos logrado. Bueno, Dios, la palabra dice que Dios es el que da al ser humano el poder para hacer las riquezas, ¿cierto? Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Y si Dios te quiere bendecir a mano llena, que lo haga el Señor si Él lo quiere hacer, ¿verdad? Pero si hay algo con lo que usted nunca se debe sentir satisfecho, es con su vida espiritual. Si hay algo con lo que usted todo el tiempo debe sentir una profunda necesidad, es con su vida espiritual. Porque yo le digo algo, hermano y hermana, usted debe tener presente todos los días de su vida que en cualquier momento, en cualquier instante, usted va a abandonar este mundo. Cualquiera puede evaluar y decir, con esta salud, ¿cierto? Cualquiera puede decir, con esta salud que yo tengo, no, quién sabe qué podrá pasar para que eso se acerque a mí ya. Pero yo le quiero decir, hermano, muchas veces esa gente que uno ve tan sana, tan saludable, son las que más rápido se enferman. Son las que más rápido desarrollan alguna situación. Pero ¿a qué los quiero llevar? A que sin importar si Dios me bendice a manos llenas, yo debo ser insatisfecha con mi vida espiritual. Yo debo saber que la palabra dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿En dónde está su corazón, hermanos? En donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Y aunque Dios nos bendiga a brazos llenos, y aunque tengamos en cantidad, en abundancia, tenga muy presente que el día que el Señor diga, ya no más con este aquí en la tierra, usted no va a sacar nada de este mundo. Usted no se va a llevar nada de este mundo. ¿Se acuerdan de la historia del hombre rico y insensato? Que viendo la cantidad de cosechas que venían, lo primero que empezó fue en derribar lo que tenía y construirlos y hacerlos más grandes, porque él se veía trayendo la cosecha en abundancia. Y esa misma noche dice que vino una voz y le dijo, necio. Porque así se le llama a una persona que a conciencia de que esta vida es limitada, de que esta vida es corta, sigue insistiendo en cosas superficiales. No insista en cosas superficiales. Mire en lo que se avecina para usted y para mí, una eternidad. Amén. Y este hombre, dice la Biblia, que vino esa voz y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y de lo que te has provisto, de lo que has traído, lo que has acaparado, ¿para quién será? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Maravilloso es el nombre del Señor, aleluya. Es tan importante tener muy presente esto en nuestras vidas, hermanos. Esa parte espiritual es productiva siempre y cuando nosotros le demos lugar, le demos importancia. Que Dios nos ayude a salir de toda inercia en la que el enemigo muchas veces nos quiere meter.
en un conformismo, en una inercia. Yo ya soy salvo, voy a la iglesia, ya conozco a Dios, ya esos versículos ya me los sé de memoria. ¿Sabe que hay gente en las bancas de las iglesias que dicen, ese mensaje yo lo había podido predicar mejor? Eso yo ya me lo sabía. No, hermanos, nuestra vida espiritual debe ser para nosotros la prioridad. Amén. Sin perder el equilibrio al que Dios nos llama, ¿cierto? Sin perder ese equilibrio al que Dios nos ha llamado. Esa vida espiritual debe ser una prioridad para nosotros. Usted no puede decir, es que me voy para la iglesia a buscar de Dios 3, 4, 5 días aquí metido en la iglesia, y su empresa y su trabajo, sus hijos, su hogar, ¿verdad? Es un equilibrio el que debe haber, pero nunca sin querer posponerlo de Dios a un último lugar. Allá, atrás, si queda tiempo, si se puede, si lo logro. No. Ahí es donde nosotros debemos ser equilibrados. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 3 y 4 del capítulo 7. Bueno, ya vimos esa parte de estos leprosos y luego cómo ellos despiertan en su conciencia, toman la decisión de entrar, y en esa misma decisión de entrar pueden encontrar en lo que nadie sabía, que la ciudad, los sirios se habían ido. No había nadie. Estaba todo completamente vacío y desolado. Pero ¿cómo pudieron ellos lograr esto? Habiendo tomado esa decisión de levantarse. Ellos precisaron cambiar, dejar a un lado el temor, el miedo y los complejos. Fijaron incursionar en el terreno del enemigo. Decidieron caminar por la fe y establecieron salir del enclaustramiento y ser diferentes. Tan bonito, ¿verdad? Que estos leprosos nos dejan una lección de vida para nosotros muy importante. Ellos tomaron esa decisión de abandonar toda esa condición en la que estaban y entrar, y al entrar se sorprenden con algo que nadie sabía. Nosotros somos portadores de buenas noticias, ¿sabe? Nosotros somos portadores de las mejores noticias. Cristo Jesús vino al mundo a traer salvación a la raza humana. Cristo Jesús vino al mundo a traer luz a este mundo de tinieblas, y nosotros somos los portadores de esas noticias. Alabado sea el Señor. Ellos incursionaron, entraron y encontraron que todo estaba a sus manos. Dios les había permitido a los sirios sentir que venían tropas. Tremendo eso, ¿no? Dios permitió que en los oídos de los sirios se escuchara sonido de tropas, galopeo de caballos, de jinetes. Se escuchaba una cantidad de ruidos estridentes, y los sirios dijeron, se vinieron, el rey de Israel se unió con los demás y se vinieron contra nosotros. Y se levantaron y salieron corriendo, huyendo, atemorizados, avergonzados. Y eso me recuerda la promesa que el Señor nos da a nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Ellos tuvieron que huir. Ellos fueron los que abandonaron el campamento a razón de lo que habían oído. Y no había pasado eso. Los leprosos entran y empiezan a ver que hay soledad, que hay riquezas, pero que nadie se ha apropiado de ellas, y ellos empiezan a tomar esas riquezas para ellos, empiezan a apropiarse de la bendición. Como un quinto punto, aprópiese de la bendición. Dios la llamó a usted no para que viva con la cabeza agachada. Amén. Dios la llamó, Dios te llamó para servirle, pero en medio de ese servicio a Dios, Dios sabe recompensar su servicio. Dios sabe recompensar su fidelidad. Nunca se niegue a ser útil al servicio de Dios, porque servirle a Dios trae bendiciones. Nunca se niegue a ofrecer algo que a usted le cueste para Dios.
Nunca se niegue a ofrecer algo que usted sabe que puede ser utilizado en bendición de la obra de Dios. No se niegue a eso, hermano. No se niegue a eso, hermana. Hay un talón de Aquiles para muchos creyentes. Y aún es más, para muchas personas dicen no. Con los cristianos, con los evangélicos, no, porque ellos solo hablan de diezmos. Y ven el diezmo como una debilidad que les impide avanzar. Oigan, hermanos, yo escuchaba un tema hermosísimo de un hombre judío. Tiene sangre judía, padre judío y mamá colombiana. Y el hombre está aquí radicado en este país. Y este hombre enseña de una forma detallada cómo los judíos desde niños se les enseña a diezmar y a ofrendar. Y hay muchos, hermanos, él habla y dice, hay muchos que están en una iglesia, que adoran a Dios, que dicen lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios, le exaltan, en fin, pero no se atreven a creerle esas promesas que él ha dicho y traed los diezmos y las ofrendas al alfolí para que haya alimento en mi casa y no se apartará y se apartará de vosotros la miseria, la ruina. Malaquías 3:10. Todo eso él lo habla de una forma detallada y menciona cómo para el pueblo judío es una bendición, al contrario que muchos de nosotros lo vemos. Por eso es que la bendición a nosotros está a metros de distancia, porque a nosotros nos parece que el hecho de que uno dé, que el hecho de que uno aporte a la obra de Dios, eso lo miramos como una carga. Muchos piensan y dicen para enriquecer, y si bien es cierto los malos testimonios que han habido, yo le digo a usted, Dios nunca nos ha faltado. Si bien es cierto que esa bendición económica para muchos es difícil de atesorar, de alcanzar, de llevar a cabo, para muchos el pago del diezmo, el dar una ofrenda en la iglesia es un problema gravísimo, no lo asimilan. Pero yo le digo, hermanos, una de las cosas que nos lleva a nosotros a apropiarnos de la bendición es cuando nosotros somos fieles a Dios en esas áreas. Es cuando nosotros logramos ser fieles al Señor aún en eso. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos se levantan, entran al campamento y empiezan a ver la cantidad de cosas que habían ahí en ese campamento, caballos. Imagínense las riquezas de una potencia, que en ese momento los sirios eran una potencia. Y no tuvieron que mover un dedo para nada. Todo estaba extendido para ellos, a su merced, para lo que ellos quisieran tomar, y empezaron a guardar. Pero de pronto en la mente de uno de ellos hubo, bueno, ¿y si le compartimos a los demás esta bendición? Amén. Porque es que cuando uno da, cuando uno se suelta, cuando uno entrega, hermano, Dios bendice. Dice la palabra que la bendición es como la lluvia que cae sobre la tierra en abundancia. Estos hombres se pusieron a meditar, la bendición está aquí y nuestra gente, los nuestros están adentro padeciendo, vamos y compartámosles. Se apropiaron de la bendición, pero también fueron y le dijeron a los demás, vengan que aquí hay de todo, aquí hay abundancia. Y mire el rey, porque una persona como este rey Jorán, que ni siquiera tenía, no podía confiar en Dios, porque una persona que no ora, una persona que no tiene relación con Dios, difícilmente puede confiar en Dios. Una persona que no tiene comunión con Dios, los problemas que pueden ser pequeños los ve 3 y 4 veces más grande. Pero cuando uno confía en el Señor, cuando uno descansa en Dios, estos leprosos van y comentan y dicen, y lo primero que le vino a la cabeza del rey fue, no, los sirios se escondieron. Eso fue la palabra de estímulo que ellos les dio. Yo les voy a decir qué es lo que está pasando. No es lo que estos leprosos están diciendo. Tal vez hasta los menospreció. Ustedes leprosos, ¿qué hacen aquí? Ustedes no pueden estar aquí. Yo sí les voy a declarar lo que está pasando. El rey de Asiria, Ben-Hadad, está escondido esperando que salgamos para meterse a la ciudad y apropiarse de la ciudad.
y los leprosos, imagínense usted, unas personas del común, mirados con recelo, con menosprecio, indicándole a una persona, a un rey, a un monarca que estaba equivocado, que lo invitaban a entrar, a pasar y a que se diera cuenta él por sus propios ojos la bendición que había para ellos. Cómo Dios utiliza a estos leprosos y cómo Dios los lleva para que a través de estos leprosos toda una nación muerta del hambre, en miseria, en ruina, pudiesen conocer que Dios había hecho lo inimaginable. Qué bueno es el Señor, hermanos. Dios siempre hará lo inimaginable con aquellos que se atreven a creerle. Dios, la bendición siempre estará preparada, lista para aquellos que se atreven a creerle a Dios, para aquellos que se atreven a confiar de que su Dios, el Dios que registra la Biblia, no es un Dios cualquiera, es un Dios todopoderoso. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no se levanta de su silla, hermano, y levanta sus manos al cielo? ¿Por qué no le dice a Dios hoy: yo me apropio de esa bendición, Señor? ¿Por qué no le dice usted, hermana: Señor, yo me quiero apropiar de esa bendición? Yo quiero, Señor, tener en mi vida la bendición que tú tienes para mí. La bendición que es mía, Señor, no la entregues a otro. No la entregues a otra persona. Lo que tú tienes para mí, Señor, dámelo. Ayúdame a esperar, Señor, a saber que tú no haces acepción de personas, a saber, Señor, que tú, al igual, Señor, que estos leprosos, también puedes, Dios mío, utilizarme para ser un canal de bendición para otros. Para eso fue que el Señor nos llamó. Para eso fue que el Señor nos salvó. Para eso fue que el Señor nos trajo, nos dio un nombre nuevo, porque Él quiere que nosotros seamos canal de bendición para nuestras familias, canales de bendición para nuestras casas, para los seres queridos, para aquellos familiares nuestros, para el lugar donde estamos trabajando. Seamos nosotros ese canal de bendición. Oh, sus promesas son muchas, sus promesas son innumerables. Dios quiere que echemos mano de esas promesas. Oh, dígale al Señor: si hay algo, Dios, que anhelo ver, es que me concedas con todo mi corazón ver realizado, ver cristalizado los sueños, las metas, los proyectos que hay en mi vida, Señor. Dígale a Dios antes de irse a su casa: si hay algo que yo anhelo ver, Señor, es aquello que tú me prometiste un día hecho realidad. Dele la gloria al Señor por un momento. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Hermano, hermana, ¿para qué preocuparnos si cada día trae su propio afán? ¿Para qué preocuparnos si cada día trae su propio afán? Aprenda a descansar en el Señor, aprenda a confiar en Dios, aprenda a decirle a Dios: Señor, hasta aquí tú me has traído, me has permitido ver tu gloria y sé que no me vas a dejar en vergüenza. Sé que no me vas a dejar en vergüenza. Sé que estás conmigo. Has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. Atrévase a decirle a Dios: yo pongo en tus manos mi casa, mis hijos. Atrévase a decirle al Señor: yo pongo en tus manos mi familia, Dios, mi empresa, mi trabajo, Señor. Todas las cosas van bien a los que amamos al Señor. Y si algo malo sucediera, es porque viene algo mejor. Si algo malo pasara, es porque Dios tiene preparado algo mejor.
Oh Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Vamos a poner esta semana en las manos de Dios. Hoy inicia una semana nueva. Hoy inicia un nuevo mes. Vamos a poner en las manos de Dios este nuevo mes que comenzamos hoy. Vamos a decirle al Señor: en tus manos pongo, Señor, esta semana, este mes, este nuevo comienzo de este mes de julio. Si Dios ha caminado conmigo 6 meses atrás, lo va a hacer ahora. Si Dios ha estado caminando con usted 6 meses atrás, unos años atrás, lo va a seguir haciendo. Oh, ¿por qué no le dice al Señor: divino compañero del camino, no me sueltes de tu mano? ¿Por qué no le dice usted a Dios: acompáñame, Señor, en este caminar? Tú eres mi mejor compañero de camino, Señor. No me sueltes, Señor. Yo he visto tu gloria. Yo he visto tu mano poderosa, Señor, a lo largo de estos meses. Yo sé que este mes que inicia voy a ver tu bendición. Voy a ver, Señor, tu mano poderosa obrando en mi vida. Atrévase a decirle al Señor: yo sé que tú me vas a bendecir. Yo sé que tú vas a obrar en aquello que estoy esperando, Señor. Yo sé que tú te vas a glorificar, porque tú me has llamado, Señor, a vivir una vida de bendición y no de derrota. Tú me llamaste a vivir una vida de bendición. Tu palabra dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuyo corazón está en Jehová. Oh Señor, ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a confiar en ti, a saber, Señor, que con tu ayuda todas las cosas son posibles. Te entrego mi casa. Hermano, dígale al Señor: te entrego mi casa, te entrego mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mi familia. Te entrego, Señor, esa empresa donde labora. Dígale a Dios: te entrego mi trabajo en tus manos, para que seas tú ayudándome, para que seas tú abriendo las puertas que tengas que abrir, cerrando las que tengas que cerrar. Oh Señor, que tu presencia nunca me falte, que tu espíritu sea mi fortaleza, que tu presencia me acompañe, Señor. Todo lo que el diablo tenga planeado en mi contra, todo lo que el diablo tenga planeado en contra mía, en este mes, Señor, en esta semana, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, cancela, en el nombre de Jesús, cancela, anula todo plan del enemigo en contra de mis hijos, de mi esposo, de mi hogar, a contra de esta iglesia, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Dependemos de ti, Señor. Oh, dependemos de ti enteramente. Dependemos de ti, Señor. Oh, Señor, si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en ti, Señor, que tú nos vas a ayudar, que tú nos vas a permitir ver tu gloria y tu respaldo. En el maravilloso nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Dele una ofrenda de aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bien, amados hermanos.